propio de la persona. Es un bien como, por ejemplo, una casa, un auto, ¿sí? Pertenece a la persona, con lo cual es un derecho adquirido, es un derecho. Bueno, vamos a ver a qué obras se las considera derecho intelectual, se las puede considerar. Las invenciones mecánicas, químicas, industriales, obras científicas, literarias, artísticas, marcas, relieves, dibujos, combinación de colores, formas y colores de productos de fachadas de edificio, ornamentación y funcionalidad en los diseños de acuerdo a la ley de modelos de diseños industriales, ¿sí? Todo esto se puede patentar con el derecho de propiedad intelectual, ¿sí? Esto se puede registrar, porque hay una ley que lo ampara. El producto de la labor intelectual del arquitecto o maestro mayor de obra, ¿sí? Estamos hablando del profesional involucrado que va a realizar un proyecto, puede ser arquitecto, maestro mayor de obra. Queda incluido en el segundo grupo. El artículo 1 dice de la respectiva ley, cita textualmente obras de arquitectura, conjunto de obras científicas, literarias. Bueno, ¿sí? Es lo que es el artículo que ampara a la producción de obras edilicias de edificio. Bueno, esto está sacado del libro Tufexian, ¿sí? Del MEPA también, del Manual del Ejercicio Profesional, y hay un apunte de cátedra, Virasoro, donde en este apunte está como lo nombra, ¿sí? A modo de título, quizás no es tan explicativo. En el libro está mejor explicado, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente les adjunto de dónde está, de dónde lo tienen que buscar. El derecho. ¿Qué significa? El derecho de propiedad del autor le da las facultades de disponer de ella, publicarla, reproducirla, enajenarla. O sea, el dueño, el creador, ¿sí? Tiene derecho a disponer de ella, publicarla, reproducirla, enajenarla. ¿Qué es enajenarla? Es ceder los derechos a otro, ¿sí? Después lo vamos a ver, que ceder los derechos, por ejemplo, el profesional que realiza un proyecto, cuando lo construye, ¿sí? Le cede, enajena los derechos a quién, al comitente, ¿sí? Porque va a ser el dueño de ese proyecto. Bueno, esperen un momentito que tengo que salir de esta pantalla. Hasta Mario Ruiz. Hola Mario. Hola, profe, perdón. Sí, no hay problema. Estamos volviendo a explicar el trabajo anterior, la primera parte, ¿sí? Bueno, vuelvo a la pantalla. Ahí está. Bueno, ustedes pueden ir anotando, ¿sí? O pueden sacar fotos, no sé, como quieran, ¿sí? Lo importante es que la idea es que yo lo pueda explicar, ¿sí? Porque a veces la terminología es específica. Y bueno, la idea es que se entienda. Bueno, ¿quiénes son los titulares, ¿sí? Del derecho de propiedad? Bueno, vuelvo a la página principal. Benjamín. Hola, Benjamín. Rojas. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Benjamín Rojas, ¿no? Sí. Sí, profe. Ahí está. Bueno, estamos volviendo a explicar el trabajo anterior. Una parte, sí, vamos a ir de a poco. Entonces, ¿quiénes van a ser los que tienen, los que pueden poseer este derecho? ¿Sí? El autor o los autores, ¿sí? Durante su vida, los herederos directos o
o derecho habientes, derecho habientes durante 70 años, ¿sí? A contar, bueno, de la muerte del último coautor, si lo hubiera, y los que con permiso del autor lo traducen, lo refunden, lo adaptan, lo modifican. Tendrán la titularidad sobre la nueva obra intelectual, ¿sí? Siempre que sea con permiso del autor. Ninín. Hola, Minín, Penélope. Bueno, estamos explicando el trabajo práctico número 3, ¿sí? Es propiedad intelectual. Bueno, sigo. Duraciones del derecho intelectual, ¿sí? ¿Cuánto tiempo van a durar? Para obra unipersonal, ¿sí? Que las crea una sola persona. Las obras unipersonales le corresponden al autor durante toda su vida, o a sus herederos, o derecho habientes durante 70 años, ¿sí? Las obras en colaboración entre varios, las obras van a ser, le corresponden a los autores durante toda su vida, a los herederos, lo mismo, o derecho habientes durante 70 años, a contar desde el fallecimiento, bueno, del último coautor. Las obras póstumas, ¿sí? Tienen una vigencia de 70 años a partir de la muerte del autor, ¿sí? Cuando muere el autor. Las obras sin herederos pasan al patrimonio del Estado a través del Ministerio de Educación. Y las obras anónimas, bueno, tienen una duración de 70 años a partir de su publicación. Bueno, ¿y cuándo prescriben los derechos? ¿Sí? O sea, ¿cuándo se terminan los derechos de los herederos? Cuando los herederos no la reediten, no la traduzcan, la obra intelectual, por 10 años, ¿sí? Prescriben sus derechos a oponerse a que terceros lo puedan hacer, ¿sí? ¿Quiénes tienen derecho a publicar las obras? Como principio, nadie puede publicar toda obra o parte de una obra sin permiso del autor. Lo que necesitan para poder publicarla es el permiso del autor, ¿sí? O pueden traducirla, refundirla, adaptarla, modificarla. Las personas que hagan esto tendrán titularidad sobre la nueva obra intelectual. O sea que siempre yo, si utilizo una obra de otro autor, yo necesito el permiso. Y para fines de estudios, el uso de obras para fines de estudios didácticos, los docentes o comentarios, ¿sí? Solo se pueden incluir 1000 palabras de la obra original. Bueno, 8 compases en obras musicales, ¿sí? Vamos a explicar lo que dice la ley del derecho de autor. Para hacer valer el derecho de autor, la ley exige el registro de las obras literarias, ¿sí? Literarias, bueno, de arquitectura, 3 ejemplares dentro de los 3 meses de su aparición. Si yo realizo un proyecto, lo tengo que registrar a partir de los 3 meses. Para obras de arquitectura, croquis, fotografías, ¿sí? Con indicaciones para poder identificarlos. Para obras inéditas, suficiente alcanza con la presentación de un ejemplar. El Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, previo pago de una tasa, permite mantenerla en custodia durante 3 años, ¿sí? O sea que para mantener mi derecho de propiedad, yo lo tengo que registrar, ¿sí? Tengo que pagar, ¿sí? Y lo voy a mantener ¿por cuánto? Por 3 años. Y va a tener una fecha cierta de creación de la idea, ¿sí? ¿Para qué me sirve esa fecha? Porque esa fecha, ¿sí? Después yo descubro que alguien utilizó mi obra, yo con la fecha lo puedo denunciar o no. La protección de los derechos del autor. Esto me va a proteger, ¿sí? Esto permite la fecha. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre obra inédita y obra editada? Obra inédita, ¿sí? Consiste que la etapa de
croquis preliminares, anteproyecto y proyecto, o sea, todavía no está construida. En cambio, editada y puesta en venta, sí, es cuando está construida, terminada y entregada a sus dueños. Los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas se llaman bienes, ¿sí? El objeto material que puede tener valor, ¿sí? Es un bien. El conjunto de bienes es el patrimonio de una persona, con lo cual el proyecto intelectual es parte de un bien, ¿sí? Y por eso pertenece al patrimonio de una persona, tanto como una casa, como un auto que se pone a nombre de tal persona. Es un bien. Y sobre eso se tiene un derecho, ¿sí? Un derecho que está amparado por la ley. Y vamos a ver qué es plagio. ¿Cuándo se produce plagio? Plagio es el aprovechamiento del trabajo intelectual ajeno presentándolo como propio, presentando diferencias que no alteran la esencia y funcionamiento originales. Para ello habrá sanciones civiles, penales de los tribunales de ética profesional. Entonces acá la propiedad intelectual va a estar relacionada ¿con qué? Con la ética profesional. Va a haber una asamblea de ética profesional, ¿sí? Que va a estar formado por la Junta de los Consejos, que va a ser la que va a determinar las sanciones. Pero previamente, ¿quién va a ser el que va a denunciar? El que va a denunciar, bueno, puede ser un profesional o un civil, ¿sí? Un profesional. ¿Y dónde va a denunciar? Ante el consejo o colegio profesional, donde está registrado el profesional, ¿sí? Y donde estaría la obra, ¿sí? Donde está la obra, el profesional se tiene que registrar. Entonces, el consejo o colegio profesional va dictaminar, ¿sí? Si hubo plagio o no. ¿Y quién determina la sanción? Va a ser el Tribunal de Ética Profesional. Eso lo vamos a ver después más en detalle en la ética profesional. Ahora, dos obras que tengan el mismo estilo no significa que sea plagio, ¿sí? Entonces, ¿qué es plagio? Es sustanciar, es copiar lo sustancial de obras ajenas presentándola como propia, ¿sí? Y hay dos tipos de plagio. Uno es la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena, ¿sí? O la otra es presentación de la copia como obra original propia suplantando al autor verdadero, ¿sí? Entonces yo utilizo una obra de otro, total, y le pongo mi nombre abajo, como que yo la hice. O la otra forma es copiar determinadas partes de una obra. También ponerlo como que yo lo hice, ¿no? Como que yo soy el autor. Bueno, esto está también en el apunte de Cátedra Virasoro. Y ahora vamos a ver entonces cuáles son los derechos y las obligaciones del comitente y cuáles van a ser los derechos y las obligaciones del profesional. Entonces, obligaciones, ¿sí? Estamos hablando del comitente. Quien adquiere un proyecto debe ejecutarlo una sola vez, ¿sí? Salvo pacto en contrario, o sea, salvo que esté, pacto al contrario, que esté escrito en el contrato. Todo lo que está escrito está amparado por la ley, hay que respetarlo, ¿sí? Hay que hacerlo de esa forma. Si no, ¿qué pasa? Si no, la otra persona lo puede demandar, ¿sí? Porque un contrato es un pacto, es un acuerdo entre dos personas, ¿sí? Es ponerse de acuerdo. Y las personas, ambas personas que participan, firman ese contrato. Entonces, derechos y obligaciones. Entonces, quien adquiere el proyecto, el comitente, ¿sí? Debe ejecutarlo una sola vez. O sea, no puede reproducir el mismo proyecto 20 veces en otros terrenos, ¿sí? Una sola vez tiene derecho a ejecutarlo.
Si el comitente adquiriente lo puede, sí, el comitente adquiriente lo puede utilizar en la obra en la cual se pensó. No debe el comitente enajenarlo, reproducirlo o servirse de él en otras obras, ¿sí? No se puede ejercer un derecho sobre algo ajeno, ¿sí? El derecho, ¿sí?, de autor es el profesional. O sea, salvo que esto lo puede realizar, salvo que el profesional le dé el permiso, ¿sí? Con el permiso del profesional, ahí sí lo puede realizar las veces que quiera, si no, no. Entonces, lo que dice la ley es esto mismo. La ley prevé la enajenación de planos, ¿sí?, de croquis, trabajos semejantes, pero no reconoce al adquiriente el derecho de utilizarlo exclusivamente para la obra para la cual se pensó, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos, servirse de ellos, ¿sí? Ceder los derechos, ¿sí? Esto significa enajenarlos. Ceder los derechos que se tiene sobre una propiedad a otra persona. Esto es lo que prevé la ley, ¿sí? El hecho de pagar honorarios por anteproyecto, ¿sí? El que paga honorarios es el comitente. O planos generales no da derecho al comitente a hacer uso de los mismos, salvo que así se conviniera. Este es un derecho que tiene el profesional. Cuando se produzca la venta de los derechos de autor, se debe conservar el título original, nombre, seudónimo, ¿sí?, del mismo. En caso que una obra haya sido realizada en colaboración, todos los colaboradores disfrutan de iguales derechos, salvo convención de las partes, o sea, salvo que esté escrito. Mientras el edificio esté en pie, el propietario no puede borrar esa firma sin invadir los derechos del arquitecto, ¿sí? O sea, es un derecho del arquitecto, si firmó el edificio, ¿sí?, el comitente no lo puede borrar. Vamos a ver cuáles son los derechos y obligaciones del profesional. El arquitecto no debe repetir la obra, o sea, vender 2 veces igual proyecto, ¿sí? No es comportamiento ético. ¿Por qué no es comportamiento ético? Por ejemplo, si yo tengo una vivienda, ¿sí?, entre 2 medianeras, ¿sí?, 2 ejes divisores de predio, y tengo otra vivienda en esquina, ¿sí? Un profesional idóneo, ¿sí?, a su tarea profesional, sabe, ¿sí?, que supongamos que un programa de necesidad es similar, una vivienda entre medianeras, el proyecto va a ser distinto a una vivienda en esquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la particularidad del terreno va a ser distinto, con lo cual se tiene que adaptar a otro terreno, con lo cual no es ético ya desde el punto de vista del diseño, o sea, porque le está vendiendo algo que no es adecuado para ese terreno, ¿sí? O sea que el profesional no lo reelaboró, lo copió de otro lado, ¿sí? Pero no lo elaboró y no lo pensó para ese terreno. Y en cuanto, bueno, ni hablar de la orientación, de un montón de variables que hay que tener en cuenta cuando desarrollamos un proyecto, ¿sí? Entonces no es ético, ¿sí? Porque le está vendiendo una cosa repetida y en la cual el profesional no está pensando, ¿sí? No pensó en el diseño. Bueno, tiene derecho el profesional, ¿sí?, a poner su firma, tiene derecho a borrar su firma, ¿sí? Si quiere, lo borra. Tiene derecho a exigir indemnización si un comitente utilizó indebidamente la documentación. El profesional deberá indemnizar al comitente si éste pagó honorarios por un determinado proyecto y el profesional construye otro distinto a aquel primeramente creado, ¿sí? Esta es otra cuestión, ¿sí? Si se ponen de acuerdo en un determinado proyecto entre comitente y profesional y el
el profesional, ¿sí?, realiza otro proyecto, el comitente tiene derecho a pedir la indemnización. Indemnización es que le pague, ¿sí? Porque eso está firmado. Hay un contrato de por medio. Bueno, bueno, y acá es lo mismo, sí, que toda obra, que ya lo hablamos, otra obra realizada en un estilo determinado, sí, es la creación de algo nuevo. Esta nueva forma, consecuencia de una nueva expresión, da da nacimiento a un derecho intelectual, sí, que no significa que sea una copia o un plagio, ¿sí? Esto lo explicamos recién. Éticamente, el autor de un proyecto no debe repetir la obra de tal forma que perjudique al comitente o al adquiriente. El arquitecto autor del proyecto tiene derecho a poner su firma en ella y estamparla, y puede exigir que se le borre si posteriormente el propietario cambia o modifica la originalidad del edificio, dado que puede quedar perjudicado su prestigio, ¿sí? No tener importancia ya la reivindicación de los derechos intelectuales, que él pagó por esos derechos intelectuales, ¿sí? Entonces, si el propietario cambia el proyecto, ¿sí?, el profesional puede exigir, ¿sí?, que se borre la firma de él. ¿Por qué? Porque él es el representante de su firma, de su estudio, de lo que hace, de lo que representa, ¿sí? Tiene un prestigio profesional. En cambio, y si el comitente realiza otra cosa, por ejemplo, no sé, no, acá el proyecto lo cambia y la altura, en vez de ser, no sé, de 3 metros, hace una altura de 2 metros, ¿sí? Lo desprestigia al profesional porque hace algo, una tarea, ¿sí?, incorrecta, ¿sí? A la altura de un local no puede tener 2 metros. Y bueno, y el profesional en todo caso perdería también los derechos intelectuales, ¿no? Porque él pagó por esa obra y ya no tendrían validez. Bueno, entonces, hasta acá sería la propiedad intelectual, ¿sí? Las preguntas responden a esto que expliqué. Esto está sacado del Tufexian. Lo voy a abrir el archivo, así se los muestro. El otro tema es la ética profesional, pero lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Les voy a mostrar los apuntes, propiedad intelectual. Esperen un momentito. Bueno, esto yo lo escaneé, ¿sí? Antes lo había enviado como JPG, pero no se lee bien, entonces está adjuntado. Estoy buscando el libro, lo tengo acá. No, del libro acá, el Tufexian, ¿sí? De este libro. Básicamente, siempre remítanse al libro al Tufexian. ¿Y cómo se accede al libro? Al principio yo tengo un índice, la tercera, la cuarta página, acá tengo el índice, ¿sí?, con todos los temas. Nosotros tendríamos que ir al capítulo 11. Entonces nosotros cliquemos acá y ya nos lleva directo, porque es largo, ¿sí?, es muy largo. Entonces, y después, si quiero volver al índice, cliqueo acá, índice general, me vuelve de vuelta al índice. Yo no ¿Sí? sabía eso, profe. Está re bueno. Sí, está bueno porque... Yo bajaba todas las páginas hasta encontrarlo. Claro, por eso, es muy largo, ¿sí? Sí, Entonces, tiene como 1000 cliquean filas. acá el título y ahí es más fácil. Y después, entonces, dentro de cada título acá tiene ética profesional y habla de los distintos temas, causa de ética, ¿sí? Y después, y acá estaría la parte de propiedad intelectual, dentro del capítulo 11, ¿sí? Y después están los anexos, este anexo, el 105 de ética también, cliquean acá y lo lleva al anexo. En el anexo están los libros, ¿sí? Libro 1,
el libro 2, ¿sí? Donde indica acá todos los deberes del profesional, esta es una de las preguntas. También está, esto mismo está adjuntado, en realidad esto está sacado del Código de Ética Profesional, ¿sí? Esto mismo está adjuntado en el libro y a su vez está explicado en el libro, en el Tufexian. Y acá, en el MEPA, está adjuntado los deberes y en el punto 3, el libro tercero sería, el procedimiento sería. A ver si llego acá. Libro tercero, esto, causas y consecuencias, ¿sí? Como que esto después va a haber algunas preguntas de esto, causas del procedimiento, ¿sí? De la Junta Central, ¿sí? Procedimientos cuando hay causa de ética, cómo se actúa. Bueno, ¿y algo más? A ver. Bueno, no, ya estaríamos. Bueno, entonces, hasta acá propiedad intelectual, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta. La próxima semana, ¿sí? Miraríamos, hablaríamos de ética profesional, ¿sí? Son los dos temas que están en el ejercicio, en el práctico 3, ¿sí? Que los dos temas están relacionados. Quiero volver al Meet, tengo todo abierto, acá, ahí está. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Estuve corrigiendo lo de estructuras que les contaba y bueno, estoy un poco atrasada con ejercicio, tengo que avanzar con la corrección y bueno, si tienen consultas me preguntan por WhatsApp. Bueno, no, al 4 no. Mi idea era avanzar mañana con el 4, así ya pueden arrancar con el 5, ¿sí? Porque están relacionados, el 3, el 4, el 5 y luego el 6, así que mi idea era avanzar con eso, ¿sí? El 3 sí, todos los que enviaron hasta ayer, anteayer, los corregí y bueno, y después quiero empezar con esta que está un poco atrasada, ¿sí? Me faltan las correcciones, a eso me refiero. Y el martes que viene, los martes damos la clase y también son las consultas, ¿sí? También me puedes preguntar por WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Perdido? ¿En qué trabajo estás perdido? El 5, el trabajo 5, el último. ¿Estuviste en la clase? Bueno, brevemente te digo, el trabajo 5, porque ahora así nos tomamos unos minutitos porque tenemos clase de práctica, ¿sí? Gerardo les envió los horarios de las clases que vamos a tener semanalmente virtuales. Sí, Sí, profe. claro, bueno. A las 7 tendríamos clase de práctica para ver cómo andan con los trabajos. Entonces, brevemente te digo, el trabajo 5, ¿sí? Lo que se hace es integrar lo que previamente ya hicieron. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar una vivienda que va a estar compuesta por las fundaciones que van a ser vigas de fundación con pilotines, ¿sí? Vigas de encadenado de fundación con pilotines. La estructura portante va a ser muro portante, ¿sí? Acá no hay columnas, ¿sí? Columnas sería estructura independiente, vigas, columnas, losas armadas, eso es estructura independiente. En cambio, acá vamos a tener muro portante. Y las losas van a estar formadas por viguetas pretensadas, ¿sí?
que va a haber todo un encadenado superior para distribuir esas cargas. Entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento? Lo primero que vamos a hacer es calcular las viguetas. ¿Qué viguetas vamos a utilizar? ¿De qué medida? ¿De qué medida? ¿Por qué? Porque depende de qué, depende de la carga y depende de la luz, ¿sí? De la luz de apoyo de las viguetas. Si la luz varía, si es más chica o más grande, eso va a estar regulado en la tabla, ¿sí? Cuando calculan la serie depende de qué, de la luz, de la distancia, ¿sí? Luz libre. Eso, claro, eso lo vimos en el trabajo 4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, calculamos todas las losas que tengo, eso lo puedo hacer todo junto si quieren, o por separado, como quieran. Entonces, calculamos todas las losas, ¿sí? Losa 1, losa 2, losa 3, las que tengamos. Y sabemos qué viguetas vamos a utilizar. Eso ya está. El segundo paso, ¿qué es? El segundo paso es calcular, yo voy a hacer el análisis de cargas de ese muro portante, ¿sí? Donde en los muros donde apoyan las viguetas, ¿sí? Estos muros portantes, yo voy a calcular qué cosa, el peso propio de ese muro. ¿En qué medida? Voy a calcular el ancho por el alto, va a ser la altura, ¿sí? Por el largo va a ser 1 metro. Yo voy a analizar 1 metro de muro, ¿sí? Entonces, si el muro tiene ladrillo macizo, yo voy a calcular ladrillo macizo, ¿sí? Si el muro tiene ladrillo hueco, yo calculo el peso específico del ladrillo hueco. Entonces, por eso yo considero en el análisis de cargas espesor, altura y largo. Con eso saco el volumen, ¿sí? Y lo multiplico, ¿por qué? Por el peso específico. Eso lo hago ¿con qué? Con cada material, con el revoque grueso y fino, que los unifico, los hago juntos. El hidrófugo no, el hidrófugo lo hago por separado, ¿por qué? Porque tiene otro peso específico, ¿sí? No tiene cal el hidrófugo. Tiene agregado, además de mortero de cemento, ¿sí? Que tiene arena y cemento, además tiene cerecita, pero no tiene cal, ¿sí? Con lo cual es más pesado porque tiene cemento. Bueno, y así con cada material, ¿sí? Las vigas de hormigón, lo mismo, lo multiplico el volumen por el peso específico. Entonces ahí voy a tener un total, ¿sí? En ese largo de 1 metro, ¿sí? Voy a tener todos los elementos componentes, cada uno con su peso específico, ¿sí? Voy a tener determinados kilos, ¿sí? Kilos que yo voy a calcular ¿dónde? En 1 metro. ¿Y qué más le tengo que agregar? Porque yo, ¿cuáles muros voy a calcular? Yo voy a calcular los muros donde apoyan las viguetas, ¿no? En una losa armada con viguetas. ¿La losa cómo va a apoyar? ¿Cómo apoya la losa? Si yo tengo una superficie, una habitación, ¿dónde va a apoyar? ¿En todo el perímetro apoya o dónde apoya las viguetas? ¿A qué se asemeja? Se asemeja a una losa armada en una dirección, porque va a apoyar ¿en dónde? En 2 muros va a apoyar, ¿sí? No va a apoyar en los 4 perímetros, en los 4 lados, ¿sí? Si yo tengo una losa con doble armadura, va a apoyar en las 4 caras, en los 4 lados. En cambio, las viguetas va a apoyar en 2 lados, ¿sí? En el sentido, la luz más corta va a apoyar, ¿sí? Para evitar que las viguetas no sean tan largas. Entonces, ¿dónde va a apoyar? Va a apoyar en estos muros portantes, ¿sí? Entonces, el análisis de carga, ¿dónde lo voy a hacer? En estos muros, ¿sí? Portantes, donde apoyan las viguetas. Entonces, a ese análisis de carga, ¿qué le voy a sumar? Le voy a sumar. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿O
¿O se perdió? Ah, está bien. A ese análisis de cargas, ¿qué le voy a sumar? Le voy a agregar las viguetas, ¿sí? ¿Cuánto van a apoyar? ¿Cuánto de esa losa que va a apoyar en estos dos muros? Supónganse que este es muro 1 y muro 2, ¿sí? Va a apoyar cuánto de esta vigueta que apoyan los dos, va a apoyar cuánto. ¿Cómo sería para saber cuánto? Q es la carga, la multiplico, la carga que es distribuida, la multiplico por la luz dividido 2. ¿Por qué dividido 2? Porque la mitad va a apoyar en este lado y la otra mitad en este lado, ¿sí? La mitad apoya en el muro 1, la mitad apoya en el muro 2. Entonces, y acá sí utilizo la luz libre, ¿sí? Acá no le sumo la distancia de los apoyos, que era de 20 centímetros. Con lo cual, ahí ya obtengo que el Q de la losa, ¿sí? Entonces tengo el análisis de carga de cada uno de los componentes, ¿sí? Del revoque grueso, fino, el hormigón, la viga de encadenado. Y además le sumo que el Q de la losa, porque eso es peso, ¿sí? ¿Es peso en dónde? En el muro, ¿sí? Entonces yo voy a tener un Q total, sumo todos esos kilos, voy a tener un Q total, ¿sí? En kilos, ¿sí? En kilogramos, todo eso pesa. ¿Y después qué hago? ¿Para qué calculo ese análisis de carga total? Con eso yo ¿qué voy a calcular? Voy a calcular la cantidad de pilotines que van a descargar que yo voy a utilizar en ese muro. ¿De qué va a depender esa cantidad de pilotines? ¿Cómo es? Va a depender de la carga, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga en ese muro va a apoyar una losa, que en ese muro apoya una losa de acá, otra acá, otra acá. Ese mismo muro va a tener más carga todavía, ¿sí? Con lo cual, la cantidad de pilotines va a variar y el diámetro también va a variar. Entonces, ¿después qué hago? Después calculo la cantidad de pilotines, ¿sí? Entonces, ¿qué muro yo voy a hacer el análisis de carga? Los muros donde apoyan las viguetas. Después, el paso siguiente es hacer el plano de fundaciones y, bueno, lo que expliqué es colocar los pilotines por reglamento, que en todos los encuentros van pilotines, todas las esquinas, ¿sí? Van un pilotín, todos los cruces, ¿sí? Debajo. Primero realizo la planta de fundaciones, ¿sí? De vigas de fundaciones, ¿sí? Debajo de los muros de planta baja que van a ir todas unas vigas que cosen, ¿sí? Y sostienen esos muros que están en la planta baja. Esos muros van a llevar pilotines, esas vigas de encadenado van a llevar pilotines donde en los encuentros, por reglamento. Y además, yo voy a calcular qué muros, voy a calcular los muros donde apoyan las viguetas. Ahí voy a calcular, con esta carga total, voy a calcular la cantidad de pilotines que voy a usar, el tipo de pilotines, ¿sí? El largo, el diámetro, que eso lo vimos en la última tablita. Eso es nuevo, la parte de los pilotines lo agregamos en este ejercicio, en el 5. Pero hay que unir todo en este ejercicio, ¿sí? Empezá a hacerlo, ¿sí? Y las consultas que tenés antes de hacer el cálculo, o sea, el paso 1 y 2, hasta el análisis de carga lo puedes hacer. Antes de hacer el cálculo de pilotines, es fundamental hacer la planta de fundaciones, ¿sí? O sea, van a ser todas las vigas de encadenado que van a ir debajo de los muros y ubican los pilotines por reglamento que van a ir ¿en dónde? En todos los encuentros, ¿sí? Y luego, ¿qué hacen? Luego verifican qué muros es necesario calcular. Entonces, ¿cuáles van a ser los que vamos a calcular? Donde apoyan las viguetas, que va a ser el muro 1, el muro 2 y el muro 3. Avancen hasta ahí
y después lo vemos en la clase, ¿sí? El martes que viene. De nada, ¿se entendió más o menos? Porque no te... Bueno, porque lo expliqué en el aire sin, no me di cuenta de mostrarlo en imagen, pero ¿se entendió? Bueno, eh, bueno, no sé si ahora ya tenemos clase de prácticas. Un momentito, me voy a tomar un tecito, ustedes también, y nos vemos ahora en un ratito, ya nos toca el horario, ¿sí? Bueno, dale, profe. Bueno, Bueno, chao, gracias, profe. chicos, Nos vemos. de nada, Adiós a todos. Nos vemos en 10 minutos. nos vemos en 5.